Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en esta serie de videos. Ahora trabajaremos con la clase de matemáticas con el tema particiones en tercios, quintos y sextos. Bien, nosotros ya conocemos estas dos figuritas que son un medio y un cuarto. Un medio es cuando tenemos un entero dividido en dos partes. Recordemos que el número que se encuentra debajo de la rayita nos dice en cuántas partes está dividida la figura o el entero. Y el de arriba nos indica cuántos tomamos o cuántos pintamos o cuántos nos comimos o cuántos perdimos o cuántos regalamos, etcétera. Bien, en este caso, bueno, tenemos que es una figura dividida en dos partes, entonces debajo de la rayita ponemos el 2. En el siguiente caso es una figura dividida en 4 partes, debajo de la rayita se pone el 4. En ambos casos solamente se ha pintado una parte de todas las que se encuentran ahí. En el primer caso entonces tenemos un medio y en el siguiente tenemos un cuarto. Bien, hay otras formas de dividir nuestros enteros que son en tercios, en quintos y en sextos. El tercio lo encontramos al dividir un objeto en 3 partes iguales. Esto es bien importante. Las fracciones o las partes siempre deben ser iguales. Cuando dividimos un objeto en 5 partes iguales, entonces obtenemos quintos. Y cuando dividimos al objeto en 6 partes iguales, se obtienen sextos. Vemos en los 3 casos que solamente hay coloreada una parte del total en que están divididas. Por eso tenemos señalado un tercio, un quinto y un sexto. Bien. En la página anterior y en esta nos vemos la notita de copiar la información al cuaderno. Entonces les voy a pedir que copiemos estas gráficas, tanto la información como los dibujos. De igual manera, en esta diapositiva copiamos el texto y la gráfica de 3/8 que tenemos por acá. La voy a explicar. Dice, las fracciones son partes de un entero. Un entero se puede dividir en 2 partes iguales que se llaman medios. Cuando se divide en 3 partes se llama tercios. Cuando se divide en 4 partes se llama cuartos. Cuando se divide en 5 partes se llama quintos. Cuando es en 6 partes son sextos. Y cuando se divide en 8 partes, pues se llaman octavos. Como en la figurita que tenemos aquí, de color naranja, que es un octágono dividido en 8 partes, de los cuales solamente hay pintadas 3. Por lo tanto, la fracción que se representa son 3 octavos. Muy bien. Otro ejemplo de cómo nombrar estas fracciones se los tengo de esta manera. Tenemos aquí algunos rectángulos divididos en diferentes números de partes. Tenemos aquí el primer ejemplo, que el rectángulo está dividido en 6 partes. Y tenemos la flechita que nos indica que debajo de la rayita vamos a colocar el número de partes en que está dividido. Y vemos también que la parte coloreada
son 4 pedacitos y vemos que ese número va arriba. De igual manera vamos a contestar las otras 3 figuras y acomodar las fracciones como corresponde. En el segundo rectángulo vemos que está dividido en 3 partes, de las cuales solamente 2 se colorearon. En el siguiente está dividido en 5 partes y se pintaron 3. Y en el último está dividido en 8 partes y se toman solamente 5 o se pintan 5. Ahora sí, vamos a acomodar las fracciones como deben de ir. Sabemos que primero anotamos el número total de partes en que está dividida cada figura. Ya anoté el 3 de los amarillos, el 5 de los verdes y el 8 de los azules. Ahora, en la parte de arriba anotamos la parte pintada, o sea, los 2 rectángulos amarillos, los 3 verdes y los 5 azules. ¿Sí? Recuerden, es bien importante esto, no confundir los números porque entonces nuestra fracción va a estar equivocada. Bien, esto también va a ser para copiar en el cuaderno. Te recuerdo que para copiar puedes poner pausa al video al momento que lo necesites. Tenemos de nuevamente esta fracción ya muy conocida por todos nosotros, que es un medio. Este medio yo puedo dividir cada una de sus partes por la mitad y ya no voy a tener 2 partes, voy a tener 4. Y vemos que la cantidad o la porción que está pintada de amarillo es la misma, solamente que ahora está dividida en 2 partes. Al momento que dividimos la figura por la mitad, tenemos la figura ahora en cuartos. Y la parte coloreada pues son 2 cuartos. Si nos damos cuenta es la misma porción, exactamente la misma, solo que este está partido por la mitad. Aquí nos damos cuenta que 2 cuartos es una fracción que es equivalente a un medio. ¿Cómo es que es equivalente? Porque representan la misma cantidad, aunque esté dividida en diferente número de partes. Otro ejemplo de una fracción que es equivalente a un medio es si cada una de las partes o cada uno de los medios lo divido en 3 partes. Entonces ya no tengo 2, tendría 6 pedacitos o 6 fracciones, lo cual me muestra que como solamente 3 están pintados, la fracción 3/6 equivale a un medio. Otro ejemplo es una fracción que es equivalente a un medio y a 2 cuartos, que es que cada cuarto lo divido por la mitad y encuentro octavos. ¿Sí? Mi entero quedó dividido en 8 partes, en octavos, y como esta porción que es igual a un medio es la que está pintada y son 4 pedacitos, pues entonces la fracción es 4 octavos. Y por último tenemos la fracción 6/12, que es equivalente a un medio y a 3/6. ¿Por qué? Porque los 3/6 los voy a dividir por la mitad. Entonces ya no voy a tener 3 pedazos, voy a tener 12. Y la parte que está pintada ya no son 3 pedacitos, son 6 pedacitos
porque mi figura se dividió en más número de partes. Si nos damos cuenta, entre más divisiones tenga la figura, más pequeño es el pedazo. Imagínense que esto fuera un pastel o una pizza. Entre más personas coman, menos les va a tocar. También podemos encontrar fracciones equivalentes con las figuras divididas en tercios. Por ejemplo, aquí tenemos la figura donde hay una partecita pintada que representa un tercio. Si de ese tercio yo divido cada partecita por la mitad, ya no tengo 3 partes, ahora tengo 6. Entonces, la porción pintada ya no es una, ahora son 2. Por lo tanto, mi figura ahora se puede representar como 2/6. Otro ejemplo es que si cada porcioncita o cada fracción la divido en 3 partes, ya no tengo 3 partes ni 6, ahora tengo 9 partes. Y la porción pintada son 3 fraccioncitas, 3 pedacitos, por lo tanto la fracción es 3/9. Y por último tengo esta otra figura que es equivalente a 1/3 y a 2/6. ¿Qué vamos a hacer? Pues cada una la vamos a dividir por la mitad. Encontramos que tenemos ahora 12 partecitas, 12 piezas y que la parte coloreada corresponde a 4 piezas, por lo que la fracción es 4/12. Puedes ponerle pausa o puedes regresarte para poder dibujar esta página de fracciones y la anterior. Continuamos con las equivalencias de fracciones y ahora vamos a ver los quintos. Como podemos observar, la primera figura dividida en 5 partes solamente tiene una partecita de color azul, por lo tanto es un quinto. Al momento de dividir cada una de las piezas o cada uno de los quintos a la mitad o en 2 partes, pues la figura ya está convertida en 10 piezas, o sea que son décimos, y la parte pintada pues son 2 décimos, 2 pedacitos. Y también podemos dividir la misma figura dividida en quintos, cada quinto dividirlo en 3 partes. La parte azul, dijimos, son 3, el total de cuadritos son 15, entonces ahora se representa como 3/15. Pero si se fijan, todas las porciones de color azul corresponden a lo mismo, es exactamente la misma parte. Y bien, para realizar uno de los desafíos de su libro, debemos de poner mucha atención a esto que sigue. También lo vamos a copiar al cuaderno, así que al terminar mi explicación puedes ponerle pausa y copiarlo. Bien, ya vimos que los enteros los puedes dividir en el número de partes que tú quieras y que la parte en que las piezas son más grandes es cuando las divides por la mitad, y entre más partes lo dividas, más pequeña es la porción. Pero ahora lo que vamos a hacer es combinar fracciones para formar un entero. ¿Cómo está esto? Bueno, les presento mi rectángulo de orilla roja, que en este caso va a ser mi entero. A este rectángulo yo le quiero pintar esta parte de azul y esta representa un medio, es la mitad.
En la parte restante, en la parte que queda en blanco, yo quiero pintarla de varios colores. Entonces voy a dividir por la mitad ese rectangulito y me voy a imaginar que la línea llega de extremo a extremo. Entonces veo que esa parte color morado representa un cuarto del total de la figura. No importa que la otra parte ya la pinté o ya la utilicé. Cuando voy a buscar o voy a poner varias fracciones en una misma figura, tengo que imaginarla como si estuviera en blanco, como si estuviera completa. Entonces, recordemos que si 2/4 son lo mismo que 1/2, entonces 1/4 es la mitad de un medio también, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo 1/4 y 1/4. En este cuartito restante quiero pintar de dos colores diferentes. Entonces pongo este colorcito amarillo que representa 1/8. ¿Pero por qué representa 1/8? Pues vamos a pensar que estas líneas se prolongan, ¿sí? Y que toda la figura la divido en pedacitos del mismo tamaño. Entonces, fíjense, aquí donde está este cuarto, caben 2/8. 2/8 aquí y 2/8 acá, arriba, donde está el 1/4, son 4/8. Y si dijimos que el espacio que ocupan estas fracciones es igual a la que ocupa un medio, quiere decir que donde está el medio caben otros 4/8 u otros 4 pedacitos. Entonces 4 más 4 pues son 8. Las figuras estas, amarilla y rosa, representan octavos. Te lo explico de otra manera que a lo mejor te va a parecer más deliciosa. ¿Qué te parece una pizza de extra queso, extra pepperoni, orilla de queso? ¡Ay, qué rica! Y como te gusta mucho, te vas a comer un pedazote. ¿Cómo saber qué fracción me estoy comiendo de la pizza? Bueno, lo que tengo que hacer es que cada una de las líneas que estoy o que dibujé, las voy a prolongar, o sea, las voy a llevar de un extremo hasta el otro. Y vemos en esa cruz celeste que se formó que la pizza quedó dividida en 4 partes. Entonces, cada una de estas partecitas es 1/4. Bien, bueno, ya nos comimos esa parte de 1/4. Entonces llega nuestro hermano y quiere comer pizza también y agarra un pedacito. De donde le cortamos de la línea azul a la roja, se lo come nuestro hermano. Bueno, ¿en cuánto estará dividida nuestra pizza o cómo la podemos dividir para saber cuánto se va a comer nuestro hermano? Vamos a hacer lo mismo. Ya que hicimos ese corte en esa parte de la pizza, en ese cuarto, vamos a prolongar la línea hasta el otro extremo. Y vemos que se quedó o dejó a la pizza como en un medio, ¿verdad? Si nos la imaginamos entera, estaría a la mitad. Pero también sabemos que si yo parto un pedazo, tengo que partirlos todos porque todos deben tener el mismo tamaño para que sean fracciones. Si yo lo dejara así y dijera que hay 1/6, que esa porción de pizza mide 1/6, está equivocado,
porque resulta que el cuarto que me comí yo y la otra parte que está grande, que no he dividido, son más grandes. Entonces está equivocado. Tienen que ser todas las partes iguales. Entonces tenemos que dividir también la otra parte de la pizza a la mitad. Entonces vemos que entre las líneas rojas y azules contamos y vemos que son 8 piezas. Entonces esta porción que se comió mi hermano es 1/8. Pero resulta que llega mi papá con bastante hambre. Entonces agarra un pedazote de pizza. Y este ya no coincide con la línea que yo marqué, está un poquito más grande. ¿Cómo saber qué porción se comió? Bueno, hacemos lo mismo. Prolongamos las líneas, ¿sí? Y vemos que unas quedan más chiquitas y otras quedan más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si ponemos otra línea del otro lado? Y ya cada porción se ve del mismo tamaño. Entonces mi pizza ahora, entre las líneas moradas, quedó dividida en 6 partes. Entonces mi papá se comió 1/6 de la pizza. ¿Sí? Vemos que como en el mismo entero pudimos ubicar fracciones diferentes. Se fijan que de un lado, en la primera mitad, utilizamos fracciones que son equivalentes como cuartos, octavos. Y en la segunda mitad ya pudimos utilizar sextos. No importa que los combinemos siempre y cuando nos den enteros. Si nosotros nos fijamos en la mitad de la pizza, vamos a comer cuartos y octavos. En la otra mitad vamos a comer sextos, perdón. ¿Ok? Bueno, espero me hayan entendido, porque la verdad no está nada difícil, solamente hay que tener mucha paciencia y ser muy observadores. Vamos a pasar a explicarles cómo vamos a contestar el desafío 6. El desafío dice que hay que elaborar un tapete cuadrangular con 4 colores. Nosotros bien padre, pues le dibujo una cruz y un cuadrito de cada color, ¿verdad? Pero tiene especificaciones muy puntuales. Dice primero que una parte va a ser morada y que va a medir el doble de la parte blanca. Hasta aquí decimos, pues si todo es blanco, ¿cómo voy a saber de qué tamaño es la parte blanca y de qué tamaño es la parte morada? Pero si seguimos leyendo, dice que cubra la tercera parte del tapete. Entonces ya nos da una pista más útil que la anterior. La parte morada va a cubrir la tercera parte del tapete. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es dividir el tapete en 3 partes y una la pintamos de morado. Ahora dice que ese morado debe de medir lo doble que la parte blanca. Si el morado abarca toda esa tira, lo más seguro es que el blanco sea la mitad, obviamente, de lo que mide el morado. La siguiente indicación nos dice que debe haber una parte anaranjada que sea igual a la blanca. Pues si ya vimos que el blanco es la mitad del morado, podemos aprovechar la otra parte que queda y ponerla color naranja. Y por último dice que debe haber
una parte en color verde igual a la morada. Nos queda un tercio del tapete. ¿Será verdad que es del mismo tamaño que la parte morada? Pues sí, sí lo es. Vemos entonces que la parte verde y la parte morada son del mismo tamaño. La parte blanca mide la mitad que el morado, pero mide lo mismo que el naranja. Entonces, acomodándolo de esta manera, nosotros podemos ya resolver las 3 preguntas que aparecen debajo de esa página. La primera es: ¿qué fracción representa la superficie de color naranja? ¿Qué fracción representa la superficie morada? ¿Y qué colores juntos cubren la mitad del tapete? Bien, hasta aquí podemos dejar. Yo ya no les voy a decir qué respuesta va, ya les expliqué cómo hacer el tapete. Ahora ustedes, junto con la explicación que ya se dio, van a contestar este desafío. Y de una vez pasamos al desafío 7, fiesta y pizzas. Dice: al terminar un torneo de voleibol, algunos jugadores celebraron con una fiesta. Los asistentes se organizaron en pequeños grupos para comprar pizzas, como se muestra en la ilustración. Si las pizzas se repartieron en partes iguales en el interior de cada grupo, ¿qué porción le toca a cada integrante de cada grupito? Vemos en la imagen 2 grupitos de 3 niños cada uno. Un grupito tiene 2 pizzas, el otro grupito tiene 4 pizzas. Yo les voy a ayudar con las pizzas del grupo 1, ustedes hacen la del grupo 2 y la página que sigue. Bien, vamos a ver primeramente, cada grupo tiene 1, 2, 3 integrantes. Bien, y que ese grupo tiene 2 pizzas. ¿Cómo le puedo hacer para que esas 2 pizzas les toque a 3 personas en partes iguales? Pues lo más simple siempre es que cada pizza se divide en 3 partes. Entonces a cada niño le va a tocar un tercio de cada una de las pizzas. Aquí le coloqué el número 1, 2 y 3 porque esa es la rebanada del niño 1, la rebanada del 2 y la rebanada del 3. Lo mismo en la otra pizza. Entonces, la explicación de esto es que cada pizza se dividió en 3 partes, o sea, en tercios, y que a cada niño le va a tocar un tercio de cada una. Entonces, como son 2 pizzas, si juntamos o sumamos cuántas rebanadas le toca a cada uno o cuántos tercios le toca a cada uno, vemos que le tocan 2 tercios y esa es la respuesta que vamos a colocar en la línea debajo del grupo 1. Y bien, la tarea es la siguiente: copiar la información que se sugiere, anotes en el cuaderno, todo lo que tiene la notita de copia en el cuaderno. Vas a responder las 3 preguntas del desafío 6 con apoyo de la explicación que se dio en el video y vas a resolver los problemas del desafío 7 tomando como ejemplo lo que te expliqué de la repartición de pizzas en el ejercicio 1 del equipo 1. Y bien, esto es todo por el momento. Nos vemos en la próxima.